intervención de esta mesa al maestro Jorge Ortega Camacho. El maestro Jorge Ortega Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración de Instituciones por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, doctorando en Derecho, coach para hablar en público, certificado internacionalmente por el Centro de Comunicación y Consultoría Semiología Empresarial SC, perito en Criminalística de Campo por el Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, AC, perito en Psicología Jurídica por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, AC. Asimismo, ha ocupado diversos cargos, tanto en la anteriormente Procuraduría General de la República y en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Actualmente es juez 36º civil en la Ciudad de México. Maestro Jorge Ortega Camacho, bienvenido con el tema Acciones reales en materia civil. Adelante. Claro que sí, muchas gracias a todos y a todas. Para mí es un honor estar aquí, pues en mi casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo compartir la mesa con tan distinguidos ponentes. Y agradezco de antemano la invitación, agradeciendo también a todos los que nos están siguiendo de manera presencial o virtual en este congreso. Y pues bueno, el tema va muy relacionado con lo que hemos estado hablando, que son precisamente las acciones reales. Y me voy a permitir compartirles una pequeña presentación que les preparé. Para empezar, bueno, yo creo que el término de acción es uno de los términos más discutidos en lo que es el derecho civil y mercantil. Y la acción la vamos a ver desde dos acepciones, ¿no? En amplio sentido, pues es como esa actividad, ese movimiento, ese poder que tiene el gobernado de ir ante los tribunales para que le solucionen sus conflictos, ¿no? En ese sentido, pues ya Couture nos decía que era un poder jurídico que tenía todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales reclamando la satisfacción de una pretensión. Por otra parte, también Carneluti nos lo definía como el derecho público subjetivo, irrenunciable e inviolable de todo ciudadano para obtener del Estado la composición de un litigio. Entonces, en amplio sentido, incluso lo vemos como un derecho humano, y así está reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, de que el gobernado pueda o tenga este derecho de acceso a la justicia, ¿no? De tribunales previamente constituidos que puedan solucionar su conflicto. Y en estricto sentido, pues lo vemos como aquellas conductas establecidas por el legislador para determinadas acciones, ¿no? Y entonces ahí viene todo el catálogo de acciones que se desprenden de los códigos, como la acción reivindicatoria, acción plenaria de posesión, acción publiciana, etcétera. Entonces, desde esos dos sentidos vemos, y les comentaba, aquí en el derecho internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 10, pues nos da o nos otorga este derecho de accionar como un derecho humano que todos tenemos para ser escuchados en plena igualdad, de manera pública y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial. Entonces, pues, tanto la doctrina como la propia ley nos han dado la clasificación de las acciones y las podemos ver doctrinalmente como la clasificación como procedimiento y la clasificación como derecho. En la clasificación como procedimiento, pues atendemos a que hay acciones ordinarias y sumarias, es decir, hay acciones que nos van a dar pie a procedimientos ordinarios, hoy en día incluso orales, con esta cuestión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y otras acciones que nos van a dar procedimientos sumarios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ejercitar una acción cambiaria directa, pues me voy a ir a un juicio ejecutivo mercantil que es sumario. Y después, como derecho, pues vamos a tener la clasificación de acciones reales personales del Estado del Estado civil de las personas, así como las declarativas constitutivas de condena y preservativas, que incluso esta clasificación la está retomando nuestro Código Nacional, y precisamente el artículo 11 del Código Nacional
nos establece que por su objeto las acciones se clasifican en reales, personales y del estado civil de las personas. La pequeña intervención, pero muy valiosa que tengo aquí en este congreso, pues va enfocada a las acciones reales. Y las acciones reales, yo creo que lo principal es distinguirlas de las personales. Ajá. ¿Qué implica una acción real? Que yo reclame un derecho que está relacionado con la cosa, es decir, derechos que no afectan a la persona, sino a la misma cosa. Entonces yo digo, yo tengo relación con esa cosa y eso es lo que a mí me otorga un derecho. Por ejemplo, hablaban hace rato el doctor Becerril de la acción reivindicatoria, que es un claro ejemplo de acción real. Ahí lo que yo digo es, yo tengo derecho sobre esa cosa porque tengo el dominio, quiero que se declare ese dominio, pero yo con la persona que lo está posesionando, pues no tengo ninguna relación personal, porque si yo tuviera una relación personal, es decir, que él tenga que regresarme ese inmueble por una obligación de hacer, no hacer, dejar de hacer, abstenerse de hacer o dar, entonces yo estaría yéndome al ámbito de los derechos personales. Por su parte, los derechos personales precisamente es la relación de una persona con otra, en donde nacieron obligaciones de hacer, no hacer, dejar de hacer, abstenerse de hacer. Digo, la primera concepción es ese punto, ¿no? De diferenciar entre acciones reales y personales, porque pues a veces me ha tocado ver en esta experiencia jurisdiccional que he tenido la oportunidad de desarrollar, pues por ejemplo que promueven una acción reivindicatoria, pero de la causa de pedir y de los hechos me establecen, por ejemplo, es que estoy demandando a María porque ese inmueble es de mi propiedad y ya quiero que me lo regrese, pero resulta que María fue mi concubina y también ahí vive con mis hijos y entonces ejerzo la reivindicatoria porque soy propietario. Pues ahí ya confundimos un poco la acción real con la personal, ¿no? Porque María no entró sin derecho, como lo demanda, por ejemplo, la acción reivindicatoria, sino que entró derivado de una relación personal que se tendrá que dilucidar por medio de una acción personal. Entonces, las acciones reales es esa relación que yo tengo con la cosa y el fundamento de estas los vamos a tener hoy en día en el artículo 12 del Código Nacional, que dice, son acciones reales las que tienen por objeto la reclamación de un bien que pertenece a título de dominio, ¿no? Recordemos que se basa precisamente en esos derechos que persiguen a la cosa de manos de cualquiera que la posea y que el dominio, pues desde Roma, que le denominamos el dominio, pues era el derecho más amplio, el derecho real que nos otorgaba el mayor de los poderes. También nos habla de la reclamación de gravámenes, de servidumbre, o la declaración de que un fondo está libre de ellas, ¿no? Por ejemplo, acción negatoria y confesoria para libertad de gravámenes, la reclamación de los derechos de usufructo, uso y habitación, las hipotecarias, que es muy importante, que aquí el Código Nacional ya nos establece en general que las acciones hipotecarias pues pertenecen a lo que son acciones reales, porque anteriormente incluso la Corte ya había hecho por ahí una interpretación de cuáles sí, dentro de las acciones hipotecarias podríamos considerarlas reales y cuáles personales, pero que al final concluía que si el objeto que se perseguían precisamente era obtener la hipoteca, hacer válida la hipoteca, pues estábamos ante un derecho real que perseguía precisamente a la cosa hipotecada. Las de prenda, las de herencia, las de posesión, como plenaria de posesión, y las demás acciones que tengan o tiendan a ejercitar un derecho contra la persona a título de propietaria o poseedora y no de obligada. Entonces, esto es muy importante, ir diferenciando estas acciones reales porque nos van a llevar a determinar, por ejemplo, ciertos presupuestos procesales de la acción, como sería la competencia, ¿no? ¿Quién es competente para conocer de mi asunto? Porque si estoy hablando de una acción de carácter real, pues los códigos procesales, si así lo sigue estableciendo el Código Nacional, será competente el de la ubicación de la cosa. Pero si estoy en una acción de carácter personal, pues entonces tendré que ver si en esa relación personal, por ejemplo, en ese contrato hubo una sumisión expresa, si no hay una sumisión tácita y sin irme a las reglas generales, que en general nos dice que para acciones personales, pues será competente el del domicilio del demandado, sin sumisión expresa o tácita, ¿no?
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el juzgado yo sigo viendo abogados que me presentan, por ejemplo, para un otorgamiento y firma de escritura, el avalúo del inmueble, ¿no? Cuando están confundiendo la naturaleza hasta ahora personal del otorgamiento y firma o proforma, en donde lo que yo busco precisamente es elevar a escritura pública un acto jurídico que no tiene esa formalidad, pero lo que yo le estoy exigiendo entonces a mi vendedor o mi comprador, dependiendo quién esté ejercitando la acción, pues es que cumpla con una obligación que tiene de elevar a escritura pública. Si bien puede tener como objeto ese contrato a lo mejor un inmueble, pero yo no estoy aduciendo el derecho que tengo sobre el inmueble, sino la obligación que tú tienes de elevar la escritura pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí muchas de las veces me presentan un avalúo en donde por cuantía yo sería competente, pero la realidad es que yo voy a tomar el valor del inmueble para determinar la competencia de estos puntos, ¿no? Y también con cuestiones como, por ejemplo, cuando ya estamos liquidando los gastos y costas, pues tenemos que establecer cuál fue la cuantía de ese asunto. Entonces, es interesante y sobre todo muy práctico el conocer la diferencia entre acciones reales y personales. Las personales, hoy nos lo dice el Código Nacional, se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer, no hacer determinado acto. Estas pueden ejercitarse, estas no pueden ejercitarse sino contra la persona obligada, contra quien la haya garantizado y contra quienes legalmente la sucedan en la obligación. Entonces, estamos hablando de las personales y las del Estado civil, que van más enfocadas al derecho familiar. Nos dice, pues son cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento de función, matrimonio, concubinato y sucesación, pacto civil de solidaridad, sociedad de convivencia o sus equivalentes, ¿no? Que hoy es importante denotar que en cuanto a las acciones del Estado civil, pues nuestro Código Nacional, a raíz de todos estos foros que se estuvieron realizando y de que se tomaron en cuenta pues la participación de varias instituciones, incluso de la sociedad civil, pues está complementando aquí lo que estaba ya en algunos estados, como el Pacto de Civil de Solidaridad, Sociedad de Convivencia y sus equivalentes. Y bueno, vamos a hablar muy rápidamente de las principales acciones reales que tenemos. Y pues una que es muy común, pero que en realidad a veces en la práctica nos cuesta trabajo. Yo veo que dicen, bueno, una prescripción es súper sencilla, ¿no? Y no, la verdad es que tienen su grado de complejidad. Y sobre todo, pues yo quiero aprovechar este foro para invitar a ustedes y a los abogados postulantes, al gremio estudiantil, de que lo que conocemos una teoría del caso, ¿no? Cuando elaboramos nuestra teoría del caso para plantearlo, pues veamos qué acción es la procedente, en qué sentido. Pues yo me encuentro desafortunadamente en muchas prescripciones positivas en donde pues la persona evidentemente ya falleció a la que están demandando, ¿no? Y soy muy meticuloso y a veces, por ejemplo, de los contratos, pues se desprende que la persona ya a estas alturas tendría 130 años, ¿no? Y me la están señalando e incluso a veces ya cuando estoy estudiando lo de la sentencia definitiva, pues veo que hasta se emplazó con esa persona, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que hacer cuestiones protegiendo precisamente a los adultos mayores, incluso a pesar de que ya hayan fallecido, para que pues su patrimonio no se vea trastocado. Pero bueno, entonces es una acción real, que el fundamento en el Código Civil del DF lo tenemos en el 1151, y por ejemplo en el Estado de México lo tenemos en el 5.127 y 5.128. Es una acción que regularmente va a estar en el Código Civil, por eso nuestro Código Nacional como tal no los contempla, nos tendremos que ir al Código Civil de los estados y pues bueno, ahí se basa en una posición pues que debe ser pacífica, continua, pública y en concepto de propietario para nosotros poder prescribir. Y ahí tenemos que distinguir entre bienes que estén registrados y bienes sin registros, porque la prescripción positiva pues siempre va a entablarse en contra de quien aparezca como titular en el registro público de la propiedad. Por lo tanto, si nuestro bien inmueble no tiene un registro en tal dependencia, pues evidentemente me tendré que ir a otra acción, como es la inmatriculación ya sea judicial o administrativa,
que va a tener semejantes efectos. Y muy importante en esto de la prescripción, hacer la diferencia entre la prescripción de buena fe y de mala fe, ¿no? Y también la aclaración de que estamos hablando de la acción de prescripción adquisitiva de buena fe o la acción de prescripción adquisitiva de mala fe, porque a veces en el foro vienen y demandan la prescripción negativa, que la confunden con la prescripción positiva de mala fe, y que en estricto sentido, pues la prescripción negativa, estamos hablando de otro tipo de acción, que es la pérdida del derecho por el simple transcurso del tiempo. Ahora, entre la prescripción adquisitiva de buena fe y de mala fe, pues la principal diferencia es que cuando estoy hablando de una prescripción positiva de buena fe, es porque tengo un justo título, es decir, un título que me dio el derecho a poseer en calidad de propietario. Y en la de mala fe, pues no tengo ese justo título, pero sí tengo que revelar la causa generadora de la posesión. Y otro punto importante aquí es, por ejemplo, que a veces los abogados me presentan su demanda y me dicen, a ver, señoría, te estoy demandando la prescripción positiva de buena fe, y si no procede esa, entonces quiero que sea de mala fe, ¿no? No es posible. Aunque la ley diga que al juez es al que le toca aplicar el derecho y que a ustedes nos den los hechos, si yo estoy estableciendo en una misma demanda una prescripción positiva de buena fe y de mala fe, estaría contraviniendo a un principio que, si no mal recuerdo, ahorita está en el 44 del Código Nacional, que es que no puedo hacer valer acciones contrarias o contradictorias en una misma demanda. ¿Por qué? Porque la causa de pedir entre una prescripción positiva de buena y mala fe cambia totalmente, porque en una dices que tienes justo título y en otra no lo tienes. Entonces, o lo tienes o no lo tienes. Y contraviene una ley de la lógica, que dice que una cosa no puede ser y no ser bajo el mismo aspecto y en el mismo Nada más para lugar. avisarle, le quedan 5 minutos, por favor. Sí, Gracias. sí, para servirles. Entonces, bueno, les decía, esta prescripción positiva de buena fe o de mala fe, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a desahogar lo que es la prescripción. Traía otras acciones, pero desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero el néctar que les quería dar es qué son acciones reales, diferenciarlas de personales, y bueno, estamos con un ejemplo que es la prescripción positiva. Entonces, en la prescripción positiva de buena fe, yo voy a tener que acreditar los siguientes elementos: que la acción se ejercite en contra de quien aparezca como titular en el registro público de la propiedad y del comercio. Ajá, en este caso, como lo establece el 1156. Entonces, muy importante también saber y ya tener esa prueba ofertada desde el inicio de la demanda de quién está como titular. Que la posesión sea de buena fe, para lo cual tenemos que acreditar la causa generadora con justo título. Ese justo título que debe ser cierto, debe ser verdadero, no asimilado, con el que yo esté acreditando ese dominio, ¿no? Que debe ser válido y que se haya poseído por el término de 5 años, reuniendo las condiciones en concepto de propietario de forma pacífica, pública y continua, que ahí va a tomar especial relevancia la prueba testimonial, que aunque ya lo ha establecido la Corte, no es la única para quitar la posesión, pues sí es la idónea, ¿no? Y a veces pasa que he tenido incluso abogados que están en una cuestión positiva y se desisten de su prueba testimonial, ¿no? Entonces, difícilmente, si no hay otros elementos que nos puedan llevar a la convicción de que efectivamente, pues esa prueba acredita la posesión, pues no se les dará, ¿no? Y para cerrar, bueno, me voy a adelantar un poco a lo que son las calidades de mala fe, los elementos. Ahí vamos a tener tres: que la posesión sea en calidad de propietario, no tengo un justo título, pero sí revelo la causa generadora. Segundo, la posesión con las características de ley, igual de manera en calidad de propietario, de manera pública, continua y por más de 5 años. Y por último, pues la temporalidad, que es de 10 años para inmuebles y 5 para inmuebles. Y bueno, pues con esto yo terminaría mi participación. La verdad fue un gusto poder compartir con todos y todas ustedes, y agradezco de antemano la invitación hecha, y sobre todo a las personas que están presenciando lo que es el Congreso, pues el interés en la ponencia, y a mis compañeros también de mesa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al juez Jorge Ortega Camacho por su participación también en esta mesa. Con esto estamos concluyendo los temas correspondientes. Cedemos el uso de la palabra a nuestro maestro de ceremonias. Muchas gracias, doctor. Bien, un aplauso nuevamente para todos los ponentes, por favor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Seguramente las ideas vertidas por ustedes van a causar un impacto en nuestros alumnos, en las personas que están a través de las diferentes plataformas. Y nada más anunciar que por cuestiones de tiempo no va a ser posible formular preguntas a los ponentes. No obstante, del chat, quien las haya colocado o aquí mismo quien nos las haga llegar, nosotros posteriormente las haremos también llegar a los ponentes para efecto de que ellos procedan a dar respuesta a las inquietudes que pudieran tener todas las personas que amablemente han estado con nosotros en este evento. Bien, para continuar, voy a permitirme ceder el uso de la voz a nuestro jefe de la División de Ciencias Jurídicas, el maestro José Manuel Álvarez González, así como a la doctora Lidia Chávez Fonseca, nuestra jefa de programa de Derecho, a efecto de que entreguen las constancias a nuestros invitados por su participación el día de hoy en nuestro evento. Adelante, por favor. Perdón, nuevamente muchas gracias. Mi felicitación a los ponentes, a los que estuvieron presentes y a quienes estuvieron en línea. Y si me permiten, procedemos a entregar su constancia por la participación. Esta constancia dice: Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, División de Ciencias Jurídicas, Programa de Derecho, otorgar la presente constancia a cada uno de ustedes por su participación como ponente en su disertación y cada una de sus ponencias en la primera mesa de trabajo en el marco del Congreso Internacional de Derecho Privado, realizada el 10 de octubre en las instalaciones de esta facultad. Por mi raza hablará el Espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, octubre 2023. Maestro Juan Manuel Becerril de Yata. Gracias. Doctor José Alejandro González Reina, muchas gracias y felicidades. Al señor notario Jesús Jiménez Zelaya, muchas gracias nuevamente. Y una constancia especial también al doctor Gerardo García Silva, quien nos apoyó como moderador extraordinariamente en esta mesa. Muchas gracias. Y les enviaremos en su momento la constancia a la doctora Mariana Ribeiro Santiago, lo mismo que al maestro Jorge Ortega Camacho. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes les agradecemos nuevamente su participación. Habremos dado un receso para continuar con nuestra segunda mesa. Muchas gracias.